Crónica del caso Rosendo Radilla Pacheco. ¿Cuáles fueron los hechos del caso Radilla Pacheco? Los hechos del asunto se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974 a manos de efectivos del ejército en el estado de Guerrero, México, debido a que fue un destacado y querido líder social del municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, quien trabajó por la salud y educación de su pueblo. ¿Qué derechos humanos se violaron en el caso Radilla Pacheco? Transcurrieron varios sexenios para que la hija y los familiares de Rosendo Radilla Pacheco, ante su desaparición, tuvieran acceso efectivo a las instancias de justicia para denunciar la violación de derechos humanos. Los derechos humanos que se vieron violados se reflejan en los artículos 1. Obligación de respetar los derechos. Artículo 13. Libertad de pensamiento y expresión. Artículo 25. Protección judicial. Artículo 3. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Artículo 4. Derecho a la vida. Artículo 5. Derecho a la integridad personal. Artículo 7. Derecho a la libertad personal. Y por último, artículo 8. Garantías judiciales. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno mexicano en el caso de Radilla Pacheco? En ese sentido, la resolución Varios 912-2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó importantes criterios de interpretación en materia de derechos humanos. Con base en lo expuesto en la sentencia de la Corte Interamericana, dichos criterios son los siguientes. Primero, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para todas las autoridades y poderes del Estado mexicano, y en general la jurisprudencia emanada de aquel tribunal servirá de criterio orientador para los tribunales mexicanos. Segundo, los jueces y tribunales mexicanos tienen la obligación de verificar que todas aquellas normas que pretenden aplicar en la resolución de casos no tengan un contenido contrario a lo establecido en la Constitución ni en los tratados internacionales en materia de derechos humanos que haya adoptado el Estado mexicano. De lo contrario, estará en la obligación de no aplicar aquella norma cuyo contenido va en contra de los derechos humanos. A esto se le llama control de convencionalidad. Tercero, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen el deber de garantizar que se usará aquellas normas cuyo contenido o interpretación sea el más favorecido a la persona que está alegando un derecho. A esto se le conoce como principio pro persona. Cuarto, finalmente, en dicha resolución se fijó las limitaciones que debe tener el fuero militar para investigar casos en los que haya participado militar en casos de violaciones a derechos humanos, siempre que esté vinculado a un civil al cual se le han violado sus derechos, por lo que en esos casos la jurisdicción serán los jueces del orden común y no la jurisdicción militar. ¿Cuál de esas recomendaciones que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llevado a cabo el gobierno mexicano hasta la fecha? Los fallos implican desafíos importantes para el Estado mexicano a fin de lograr su cabal cumplimiento. Esta situación seguramente coadyuvará para una mejor comprensión de la importancia que para nuestro orden jurídico nacional representan los tratados internacionales en materia de derechos humanos, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus protocolos adicionales, así como la eficacia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deben ser considerados por las autoridades y jueces mexicanos. De estas sentencias condenatorias probablemente sea la referida al caso Radilla la que tendrá mayores repercusiones para nuestro sistema jurídico. En primer lugar, por haber declarado por primera vez la inconvencionalidad de normas legislativas, Código de Justicia Militar y el Código de Pena Federal, siendo necesarias sendas reformas para adecuarlas a los estándares internacionales en la materia. En segundo lugar, por representar el primer fallo internacional donde existe una obligación precisa hacia los jueces mexicanos para aplicar no solo los derechos humanos previstos en el Pacto de San José, sino ahora la jurisprudencia convencional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que implica que nuestros jueces deben interpretar la Constitución a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia de ese Tribunal Internacional. En este sentido, se requiere que las interpretaciones constitucionales relativas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México se adecúen a los principios establecidos en la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativa a que los jueces castrenses solo son competentes para juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Lo anterior implica que los tribunales en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército, tal y como se prevé en el artículo 13 de la Constitución Federal.
Estos criterios fueron aplicados por segunda y tercera ocasión en contra del Estado mexicano en los casos Fernández, Ortega y Rosendo Canto, donde se reitera la doctrina del control difuso de convencionalidad y se enfatiza que resulta necesario que ese control deba ser ejercido inmediatamente y de oficio por las autoridades judiciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos vuelve a considerar que no es necesario modificar el artículo 13 de la Constitución Federal, sino reformar el artículo 57, fracción 2, inciso A, del Código de Justicia Militar al resultar incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por violarse el derecho al juez natural indisolublemente ligado al derecho al debido proceso y al acceso a la justicia, los cuales se reconocen en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nuevamente se condena al Estado mexicano a realizar las reformas legislativas necesarias en un plazo razonable, así como también a realizar aquellas reformas para permitir que las personas que se vean afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo para impugnar su competencia. El control difuso de convencionalidad implica un desafío importante para lograr la plena eficacia de los derechos humanos. El éxito de esta nueva doctrina dependerá del dinamismo de los jueces nacionales que actuarán como jueces interamericanos, irradiando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de las reformas constitucionales que se encuentran en trámite en el Congreso de la Unión 2010. Se requiere de nuestra nuevas interpretaciones del artículo 133 constitucional para que los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales adquieran jerarquía constitucional de un mayor dinamismo en las técnicas hermenéuticas de los jueces, especialmente de los jueces constitucionales, así como de un auténtico diálogo entre los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos confiados en que la judicatura mexicana responderá de manera adecuada ante los nuevos retos y desafíos que implica la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias.